Dentro de entonces del tema del DDL, o sea, la definición del lenguaje de definición de datos del SQL, nos quedaba el tema de vistas. Bien, las vistas son ni más ni menos que una sentencia SQL, como las que estuvieron viendo recién de select, ¿sí? Pero que yo almaceno su definición en el diccionario de datos. Todo lo que estuvimos viendo hasta acá del DDL tiene su definición, digamos, todas estas definiciones que estuvimos haciendo están en el diccionario de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gestor de base de datos conoce cómo están armadas las tablas, conoce, después ya vamos a ver más adelante que vamos a insertar código dentro del diccionario de datos, cuando hagamos procedimientos almacenados, funciones. Y las vistas también son algo que vamos a almacenar en el diccionario de datos. ¿Qué vamos a almacenar? Su definición. Porque en realidad, cuando hagamos referencia a una vista, nos va a parecer que estamos trabajando con una tabla, pero no es una tabla ficticia. ¿De dónde proviene? De un conjunto de tablas, ¿sí?, que nosotros vamos a querer consultar generalmente. A ver, por ejemplo, yo podría armar una vista de un comprobante, por ejemplo, de las facturas que yo almaceno en la base de datos. Y entonces, ¿qué va a tener esa vista? Y va a tener la cabecera del comprobante, el detalle del comprobante, ese detalle del comprobante va a hacer referencia a los productos que tiene el detalle, con lo cual va a aparecer la descripción, y yo voy a tener, ya ahí nomás tengo 3 tablas que estoy consultando, y a su vez a lo mejor la forma de pago que está en otra tabla. Bien, con eso conformo una vista. ¿Y por qué hago esa vista? Y porque muchas veces voy a estar referenciando a esa consulta. Y para no tener que estar escribiéndola cada vez desde los lenguajes o desde las aplicaciones que la acceden, directamente podría hacer un select asterisco from el nombre de la vista y ya tengo esa consulta generada. O sea, cuando yo voy a acceder a una vista voy a usar también una sentencia select, ¿sí? Solo que como ya está armada la vista, que era un conjunto de las otras tablas o una combinación de las otras tablas, voy a estar mirando esas tablas en conjunto, ¿sí? A ver, entonces, son tablas ficticias, como dice ahí en la diapo, se construyen a través de tablas reales, no van a tener existencia real, o sea, los registros están en las tablas de origen, en la cabecera de la factura, en el detalle de la factura, en el nombre, digamos, en los productos, ¿está? Bien, hay gestores que permiten que yo actualice, o sea, haga un insert, un update, como vimos el otro día, una tabla o las tablas que conforman una vista a partir de la vista. No es recomendable, pero existe la posibilidad en algunos gestores. Está bien. Y lo que dice ahí, simplifican las consultas generando independencia de los datos. Que cuando avancemos un poquitito en el lenguaje SQL, vamos a ver en el capítulo de seguridad y calidad, que cuando yo armo una consulta SQL, pasa por varios estados. Uno de los primeros, y que ustedes ya lo deben haber sufrido cuando hicieron alguna sentencia select ahora en práctica, es que hace un análisis sintáctico. ¿Estamos de acuerdo? Si escribieron mal algo, les va a decir, yo no puedo ejecutar esta consulta porque tiene un error. ¿Les pasó? ¿Alguno? Que tuviera error en la consulta y no la pudieran ejecutar. Porque vamos a probar eso ahora. ¿A nadie le pasó? Qué bueno. Bueno. ¿Qué pasa con la vista? Como se almacena en el diccionario de datos, se precompila. Con lo cual, esa parte del error no va a existir. ¿Estamos? Esa parte del error no va a existir porque ya al precompilar la vista para guardarla, no tendríamos errores sintácticos, ni errores semánticos, o sea, haberme confundido en el nombre de un atributo, por ejemplo. Es más, si nosotros cambiamos las tablas de origen,
la vista se va a recompilar otra vez para ver si esa modificación que nosotros hicimos sobre las tablas originales afecta a la vista. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, un poco. ¿Un poco? Bueno, perfecto. Igualmente ya vamos a hacer alguna como para que les quede claro. Bien, entonces las vistas se clasifican en vistas simples, que poseen una sola tabla. A ver, a lo mejor yo tengo la tabla de sueldos. Y en esa tabla de sueldos aparece la categoría del empleado y el sueldo que cobra. Pero yo hay gente que no quiero que vea el sueldo. Entonces le armo una vista, ¿sí?, con los atributos que puede ver. Y yo le pongo acceso a esa persona a la vista que generé. ¿Está? Por eso puedo llegar a querer generar una tabla, una vista con una sola tabla. Bien, también es simple porque no contiene funciones, ya vamos a ver lo que son las funciones, no contiene grupos y ya vamos a ver lo que son los grupos. Y dice, por esas características se pueden hacer operaciones del DML, que serían insert, update o delete, a través de la vista. Y después las vistas compuestas, que son estas vistas que combinan más de una tabla, que pueden contener funciones y grupos, y esas características no le permiten que esa vista sea actualizable, que yo haga sentencias de ML a partir de la vista. Bien, tienen una práctica sobre vistas, así que van a volver sobre esto en práctica y después vamos a ver algo nosotros. Bien. ¿Cómo se crea una vista? También con el comando create. ¿Se acuerdan que había varios comandos que tenían que ver con el DDL? ¿Se acuerdan cuáles eran? Están, más o menos están ahí, en la diapo. Son 4. A ver si me los dicen, si se acuerdan. Uno es el create, el otro. Create, Sí. Otro. drop, Drop, sí. El drop para borrar. alter, Y después alter, El truncate, ¿no estaba? el truncate. Perfecto. truncate. Bien, eso es el que teníamos, el create, el alter para modificar, el drop y el truncate. Esos son los 4 comandos básicos del DDL. Con esos vamos a crear, vamos a modificar, vamos a eliminar, con los 3 primeros, digamos, objetos de la base de datos. ¿Estamos? Bien, continuamos. Vamos con el DML entonces. ¿Sí? A ver, para cerrarlo de vistas, lo único que hago es create view, el nombre de la vista que le quiero poner, que ese va a ser el nombre de mi tabla, entre comillas, a la que voy a acceder después, as, y una sentencia select, la consulta. ¿Tá? Después si lo quiero borrar, drop view. Bien. Lenguaje de manipulación de datos. Algo vimos la clase pasada cuando le quisimos cargar datos a la base de datos de ferretería, así que vamos a volver. Ahora les voy a compartir el Workbench otra vez y vamos a volver sobre esas tablas y esos comandos. Bien, los 4 comandos en realidad, que son las operaciones del DML, son esos que figuran ahí. Insert, update, delete y obviamente el select. Insert para agregar filas, update para modificar filas de una tabla y el delete para borrar las filas de una tabla. La diferencia entre el delete y el truncate era que el truncate me borra la definición y la vuelve a generar a la tabla, y el delete va borrando registro a registro de la tabla. Ya vamos a ver qué consecuencias puede llegar a traer eso. Bien. Entonces vamos con el comando insert. Hay 2 formas de insert. Una es la que vimos el otro día, que era insertar into una tabla, insert into el nombre de tabla, le digo qué columnas quiero insertar, le digo los valores que quiero insertar, lo ejecuto y eso va a ser el insert. Y el otro insert realiza inserciones
pero a partir de una cláusula select. O sea, yo selecciono registros de otra tabla para insertarlos sobre una tabla, o de la misma tabla, puede ser igual. Supónganse, por ejemplo, tengo una tabla de precios y yo quiero actualizar los precios, tengo una tabla histórica de precios, y yo quiero actualizar los precios, que son los últimos precios que tenga cargado, más un 10%, y que rigen a partir de mañana, esos precios. Entonces, bueno, puedo hacer un insert a partir de una cláusula select que seleccione esos valores. Entonces vamos a hacer esos ejemplos. Dejo de compartir esta pantalla y les voy a compartir el Workbench. Compartimos el Workbench. Bien. Vamos a sacar todo lo que no tenga que estar aquí. Voy a borrar una tabla que estuve generando el otro día que seguro que no me deja. Así me deja. Fantástico. Bien. Y en esta voy a hacer algo para que podamos trabajar. Acá está. Bien. Vamos a sacarle esto. Y vamos a aplicar. Bueno. Yo acá tengo una tabla que no es como la tabla de personas que está dentro de ferretería, pero que me sirve para jugar un ratito con lo que quiero que juguemos. Bien. Vamos a intentar recordar, ¿se acuerdan que el otro día habíamos generado localidades y provincias? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a agregar vamos a mirar cuáles estaban generadas. Bueno, estaban generadas todas esas localidades, ¿sí? Provincias. Vamos a generar una provincia más para que ustedes vean o recuerden cuál era el insert más común. Esta sentencia se la tienen que acordar, ¿sí? Porque muchas veces no vamos a poder escribirla con el Workbench. Bien. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De un insert. Dice insert into. Generalmente nosotros no le vamos a escribir el nombre de la base de datos adelante, porque vamos a estar con la base de datos seleccionada, o sea que esto no va a hacer falta. Sí tenemos que escribir el nombre de la tabla en la que estamos queriendo hacer el insert. Luego va la lista de atributos, que esto es opcional. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos directamente todos los atributos de la tabla en el orden que tienen en la tabla, o sea, en el orden en que ustedes la ven en el diccionario de datos, vamos a mirarla, vamos a achicar un poquitito esta pantalla, se está viendo, ¿no? Provincia tiene el ID de provincia primero y el nombre después. Entonces, si nosotros generamos o le damos los valores en ese orden, no va a haber inconveniente y no va a haber problemas en que se genere ese registro. ¿Tá? Entonces, muchas veces no hace falta ponerle esto. Yo les voy a mostrar ahora otro caso en el que no hace falta indicarlo. Bien. Después ponemos values y los valores que queremos insertar.
¿sí? Con lo cual, cuando se genera, o cuando se ejecuta esta sentencia, va a aparecer, ahí Formosa, ahí apareció, ¿sí? Dentro del listado. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ese es fácil. Voy a generar otro, pero lo voy a hacer por fuera del... vamos a ponerle... new query tab, ¿sí? Yo podría escribir ese insert acá directamente. Insert into. Fíjense que para que esto funcione sobre la base de datos que estamos trabajando, tiene que estar en negrita a la izquierda. Fíjense que ferretería está en negrita acá a la izquierda. ¿Está? Yo no le voy a poner ni los... perdón. No le voy a poner el nombre de la base de datos, dije, así que no se lo voy a poner. Le voy a poner directamente el nombre de la tabla. Y le voy a poner directamente los valores, ¿sí? Voy a poner 9 y... ¿sí? Bien, o sea, no le estoy poniendo el nombre de la base de datos, no hace falta porque está seleccionada acá. No le estoy poniendo los atributos que tiene, y no hacía falta, ¿por qué? ¿Qué dije? ¿Que si ponía qué cosa no hacía falta? En el orden correcto. Claro, si yo pongo en el orden correcto en el que están los atributos en la tabla, no va a hacer falta. Bien, ¿cómo ejecuto esto? Como ejecutaban recién con Vilma los select. En el rayito. Selecciono el rayito, ¿sí? Ya sea que esté parada sobre la sentencia y ejecuto el rayito que tiene el cursor, o selecciono todo lo que quiero ejecutar y hago clic sobre el rayito que no tiene el cursor. ¿Bien? Ahí se generó esto, y si yo... Profe, Ah, una pregunta. sí, Ese coso que vos ejecutás, ahí está si ejecutado. Sí. ya existe, digamos, en 9 misiones ya existe, directamente no lo va a volver a El ejecutar. otro día probamos eso, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba? Yo no. Bueno, lo vamos a volver a hacer. Si no se acuerdan. Espérate que estoy buscando. Acá está. Estaba buscando que me mostrara los errores abajo. Porque si no, te lo iba a ejecutar y no se iba a entender nada. Vuelvo a ejecutar lo mismo. Ya vimos que misiones estaba. ¿Sí? ¿Lo vieron? Acá. Misiones. Sí. Dentro Sí. de esto. Vamos a select, ahí. Misiones extra. ¿Sí? Registro 9, misión existe. Bueno, lo voy a volver a cargar. Fíjate que acá me apareció un error. ¿Qué dice el error? Entrada duplicada, número 9, ¿sí? Para la primary key. Sí, claro, se fija que no esté duplicada la clave primaria. Eso significa que no te va a registrar una clave duplicada. Esa era la integridad de... Integridad de... Había 3 tipos de integridad. ¿Esta integridad de qué se trata? ¿La de dominio? ¿La de dominio a qué refería? La de dominio sería... Se le ingrese el tipo de dato correcto. La de dominio es esto. Voy a poner una letra A. En un De tipo de identidad, dato, no era. en un tipo de dato que Puede ser de identidad. es de... el error que nos dio acá, de duplicate entry, es un error Sí. de entidad o identidad. Sí. Sí, no me acordaba el nombre, pero me Perfecto. imaginé que era eso. Si yo quisiera insertar un atributo alfanumérico
en un dato entero, ¿sí? Ahí lo estoy poniendo, ¿ves? Le estoy poniendo como código A. Eso es lo de dominio. Bien, ahí lo ejecuté. ¿Qué me dice? Incorrect integer value. No es un valor entero eso. No lo podés cargar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y nos falta una integridad más, que en esta tabla no la podemos generar, pero lo podemos hacer en localidades. ¿Sí? ¿Cuál era la Referencial. la de referencial? Espérate que te voy a mostrar. Bueno, ¿vieron lo que hice? Porque soy vaga. Se los voy a hacer otra vez. Me paro sobre la tabla, ¿sí? Voy a send to SQL Editor, insert statement, y ahí tenemos la sentencia insert que vimos recién. Espera que se las voy a acomodar un poquitito para que se vea. Para la tabla de localidades, ¿sí? Yo para que me dé un error de integridad referencial lo estoy haciendo. Entonces yo voy a poner acá código postal, a ver si me cuentan un código postal de por ahí. ¿Qué puede ser? Que no sea 2000 porque ya teníamos. 6100. ¿Cuánto? 6100. 6100. ¿De dónde eso? De Rufino. ¿Por qué 6000? ¿Y Rufino es de qué provincia? Santa Pero Fe. vamos. ¿Eh? De Santa Fe. De Santa Fe, pero vamos a generar un error, dijimos. Y provincia 10 no hay, ¿no es cierto? Porque no cargamos provincias. 10 provincias. ¿Está bien? O sea que ahí el ID de provincia se lo voy a poner en 10. Para que me dé un error. Y acá le vamos a poner las comillas porque no le está gustando que no le ponga comillas. Bueno. El paréntesis, profe, ¿no lo tendrías que cerrar? Ah, sí, claro. Perfecto. A ver si ahí me lo tomo sin... Ahí está. Lo que tenía el error era el paréntesis. Bueno, esto me tiene que dar error. Y sí, me dijo, cannot, ahí está, no sé si lo ven abajo, cannot add or update, porque no se ve todo el error ahí está. Cannot add or update a child row, a foreign key constraint, fails. ¿Está? Y me dice error de clave foránea. ¿Está? ¿Se entiende? Ahí tenemos 3. Bien. Acá vimos el insert de todas sus formas. En realidad no de todas sus formas, sino de la forma normal, que yo insertaría un registro en una tabla. ¿Está bien? Dándole todos los valores de ese registro. Podíamos no ponerle el nombre de la base de datos porque la teníamos seleccionada en negrita a la izquierda. Podemos no ponerle las comillas a los nombres de los atributos. ¿Eso por qué es? A ver si se acuerdan. Que puedo no ponerle las comillas y va a funcionar igual. Bueno, puedo no ponerle las comillas y va a funcionar igual porque Workbench asume que yo podría haberle puesto un blanco al nombre del atributo y eso generaría un error. Entonces siempre que escriba Workbench algo lo va a escribir con las comillas. Nosotros, como sabemos que no le tenemos que poner blancos y no le vamos a poner blancos a los nombres de los atributos, podemos escribir directamente los nombres de los atributos sin tener problemas. Entonces, como para que esto funcione y que ustedes vean que esto funciona, yo me voy a fijar primero si la localidad de Santa Fe tiene un 1, sí. Entonces acá le voy a poner un 1, voy a ejecutar esto, y ahí sí me agregó la localidad de Rufino dentro de la tabla. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Rosario, Funes y Rufino. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa es una forma de hacer un insert. Otra forma de hacer un insert. Voy a generar
una tabla con algo que yo el otro día no les mostré. Voy a generar una tabla de categorías. Le dije, esto lo vamos a ver en otro momento. Este es el momento. Todavía INODB lo vamos a dejar sin ver, ¿sí? Y voy a ponerle a esto una columna de ID categoría, que va a ser primary key, va a ser not null, única, pero va a ser autoincrement. ¿Qué quiere decir esto? Que solito va a generar los ID. Le voy a poner 1, 2, 3, 4 a los ID. Obviamente, ¿Con cuál opción que no lo vi? autoincrement, AI, que también lo ahí, tenés abajo, ¿eh? Sí. O sea, lo Yo tenés... justo había pensado hace 10 minutos para preguntarte eso, ¿cómo hacer que se sume solo el Bien. ID? Bueno, pero vamos a ver cuáles son los problemas del autoincrement, por eso se los dejé para hoy. Descripción, categoría, ¿sí? Le vamos a poner varchar de 45, como para que tenga un... cuánta G le puse. Bien, entonces es una tabla código y descripción. Aplico los cambios, me genera el create, ¿sí? Ya tengo la tablita, acá tengo categorías, ¿está? ¿Cómo inserto datos en categorías? Bueno, vamos a ver una forma y después vamos a ver otra forma. Vamos a ver una forma que es la misma que estábamos viendo hasta recién. Insert into, categorías. Pero lo que difiere de el insert anterior es que yo no le voy a dar el ID de categoría a esto. Porque justamente lo va a crear en forma autoincremental. Entonces no se lo tengo que indicar. Como no se lo voy a indicar, tampoco le voy a poder poner acá en el insert ningún valor. Por lo tanto, le voy a tener que indicar los atributos que le voy a dar. No le voy a dar el ID, pero sí le voy a dar la descripción de categoría. Entonces se lo voy a tener que indicar, que lo que le voy a estar dando en los values es la descripción de categoría. ¿Está? Vamos a suponer que una categoría es universidades. ¿Está? Entonces, cuando yo ejecute este insert, ¿qué va a suceder? A ver, como yo le puse en autoincrement, ¿qué va a suceder? ¿Va a generar qué registro? ¿El primero? El primero. O sea que le va a poner un 1 al ID de categoría. ¿Está bien? Entonces, Sí. ejecuto, me voy a ver qué agregó en categorías, y en categorías puso 1 y universidades. ¿Está bien? El próximo registro lo voy a hacer de acá directamente, total, no hay problema. De acá no le tendría que poner el ID de categoría, tendría que escribir, por ejemplo, qué sé yo. ¿Sí? Acuérdense que lo que tiene esta herramienta, el Workbench, es que no me genera cuando yo estoy en la grilla el registro. Tengo que ponerle apply, me tiene que generar el insert. Fíjense que el insert que generó, salvo porque tiene el nombre de la tabla adelante, es igual al que escribimos antes. Y cuando hago apply, ¿qué registro generó? ¿Qué número? Supuestamente el 2. Supuestamente el 2. Entonces me fijo acá y sí, señores, generó el registro 2. ¿Estamos hasta acá? Esta es otra forma, Sí. o sea, es algo parecido a lo anterior, solo que no le tuvimos que poner el ID. ¿Por qué? Porque lo fue generando automáticamente. Se termina esta reunión, así que volvemos a entrar. ¿Está? Cerramos y volvemos a entrar.